Buen día, queridos hermanos, en este miércoles 12 de octubre, fecha histórica memorable donde el Evangelio llegó a nuestro continente americano. Me encuentro precisamente en la isla de la República Dominicana, donde arribaron las embarcaciones de Cristóbal Colón y donde descendió ya un misionero franciscano con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, después de tantos años, se sigue proclamando en nuestras tierras. Hoy celebramos en la iglesia la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Pilar. Memoria que tiene unas connotaciones bien especiales para nosotros los católicos. Voy a proclamar el Evangelio y después vamos a reflexionar un poco. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero Jesús repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si están atentos, es el mismo evangelio del día sábado. Es el evangelio que se ha escogido para la celebración del día sábado y el día de hoy, días muy marianos. Esta tradición de esta memoria se remonta al año 40 de nuestra era cristiana, cuando el apóstol Santiago el Mayor fue a tierras españolas a predicar. Se desplazó desde Judea hasta España, llegando a aquella región donde hoy está la ciudad de Zaragoza. Y dice la tradición, los escritos más antiguos, incluso los más originales que se encuentran son desde el siglo IV, que el apóstol Santiago, al llegar con sus discípulos allí a España, vio una aparición de la Santísima Virgen María en un pilar o en una columna. Por eso se habla de Nuestra Señora del Pilar, tan amada por el pueblo español, tan amada por los misioneros españoles. Y la Santísima Virgen María aún en vida, que esa es la diferencia de esta aparición a otras apariciones de la Virgen María. Aún en vida, ella estaba aún caminando en esta tierra y le pide al apóstol que allí se levante una iglesia, y es el primer templo dedicado a la Santísima Virgen María. En la historia de la iglesia es el primer templo mariano. De ahí la importancia de esta memoria, y por eso la iglesia la propone como una memoria obligatoria, donde debemos contemplar el misterio de la Virgen María. Estamos indudablemente en el mes de octubre, un mes mariano por excelencia, aunque María todo el año litúrgico está haciendo presencia en todos los meses, en diferentes días. En este mes de octubre, mes de Rosario, María sí que hace presencia. Y hoy les quisiera suscitar la reflexión en torno a este misterio de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En el Evangelio escuchamos que Jesús está resaltando es la escucha de la palabra de Dios. Yo ya lo decía el día sábado, no es que Jesús esté menospreciando a la Virgen María por haberle amamantado y haberle criado. Es que Jesús le está resaltando es el valor de ella ser discípula auténtica, que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Miremos cómo en este misterio de la iglesia, en este misterio mariano, Dios dispone que la Virgen María tenga un lugar privilegiado. La primera iglesia dedicada a la Virgen María ya estaba para el año 40, empezó esa misión, y dice la tradición que muy pronto el apóstol logró que ya esa iglesia se erigiera, y nombró sacerdote a uno de sus discípulos para que estuviera al frente de esa obra que pronto se vio terminada. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, la Santísima Virgen María aparece desde el primer momento en que la iglesia empieza a evangelizar, aparece en ese caminar espiritual, aparece en esa misión. Por eso démosle el lugar que María se merece. Ella es nuestra madre, ella es modelo de
discípulo. Cuestionemos hoy nuestro discipulado entonces. Si María es mi modelo, ¿cómo estoy viviendo yo mi discipulado? Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo estoy escuchando la palabra de Dios. Porque si no la escucho no la voy a poder practicar. Por eso este evangelio todos los días, y me he empeñado para que cada día te llegue a tu dispositivo móvil o a tu red social y lo tengas. Porque es que si no escucho la palabra de Dios no la puedo poner en práctica. Tenemos que indiscutiblemente practicar la palabra de Dios. Hoy Nuestra Señora del Pilar nos recuerda que ella mereció tanto honor de parte de Dios porque se lo ganó escuchando y poniendo en práctica. Seremos grandes ante Dios en la medida en que practiquemos el evangelio, en que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Escuchemos hoy entonces al Dios de la vida que nos invita a alimentarnos con su palabra. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta memoria de Nuestra Señora del Pilar. Un santo día les deseo y no olviden orar el Santo Rosario en este día.